Bueno, pues, pues vamos a iniciar. Eh, Primeramente, pues, déjenme, comentarles a manera de preámbulo que este es, un momento muy muy importante. Generalmente, cuando hablamos de microbiología y parasitología, pues, hablamos de organismos, pues, que no los podemos ver a simple vista, ¿verdad? Pues, esa es la microbiología. Sin embargo, aquí el chiste es que nosotros, al trabajar con una enfermedad, eh, pues tratemos de ver cuál es la causa de ella, ¿no? Y muchas veces no la vemos. Entonces, lo fascinante de la microbiología y la parasitología es que de lo que no vemos, lo podemos ver. Y esto ha sido gracias a muchos descubrimientos. Entonces, quiero comenzar con con este tema y permítanme compartir mi presentación. Sí, en cualquier momento también pueden preguntarme con mucho gusto y podré atender a a las preguntas, a las inquietudes. Sí, entonces, pues bueno, el tema es un reto, ¿eh? Realmente es un reto estar tratando de hablar de una enfermedad que pues ahorita seguramente estamos pues distraídos, absorbidos por lo del coronavirus, pero hay otras enfermedades que han existido durante muchos años, siglos, ¿verdad? No han desaparecido y tratar de darle esa importancia, pues cuesta un poco de trabajo porque, bueno, es una enfermedad que no deberíamos de olvidar. Vamos a tratar de entender por qué es una enfermedad que no desaparece. Y bueno, a lo mejor a nuestros políticos no les va a gustar mucho escuchar esto, pero pero tenemos que entender cuáles son las razones por las cuales la uncinariasis, como otras enfermedades, no desaparece. El tema uncinariasis infantil. De entrada, es un tema que llama mucho la atención porque afecta a nuestra población de niños, ¿verdad? Y no solamente en un país. Esta es una enfermedad mundial, uncinariasis, cuyos agentes causales son dos, Necator americanus y Ancylostoma duodenale. Ya de ahí los nombres de los dos parásitos ya nos llaman la atención. Primero, Necator americanus, ¿sí? Referido al continente americano. Estamos en el continente americano, por eso llama mucho la atención. Y bueno, tratar de entender el nombre de Necator americanus, pues ya ahorita ya llama mucho la atención también, porque es así como un matador, sí, porque realmente es un organismo que pues daña al ser humano. Y Ancylostoma duodenale, pues también aquí ya su nombre nos llama la atención porque nos dice duodenale. ¿A qué nos referimos? Al lugar en donde está colonizando, produciendo el daño. Bien, esta se considera la uncinariasis como una geohelmintiasis, es decir, son de esas enfermedades que son transmitidas por el contacto con el suelo. Muy importante, como les decía, en la actualidad sabemos que todavía existen muchos millones de personas que están afectadas por esta parasitosis. La OMS, en sus datos más recientemente publicados, nos dice 1.500 millones de personas, muchísimos, ¿verdad? Muchísimos millones de personas en el mundo. Entonces, sí hay más casos de, este, de estas geohelmintiasis que están afectando, y yo diría que pues no nada más el coronavirus, ¿verdad? Sino que esta es una de las enfermedades también importantes. Y vamos a ver por qué siguen existiendo si se conocen desde hace ya varios siglos. Muy distribuidas y bueno, aquí les menciono las zonas tropicales y subtropicales son aquellas en las que vamos a encontrar esas geohelmintiasis, no nada más la uncinariasis, podríamos estar hablando de otras, como son las cariasis, la tricocefalosis, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿por qué zonas tropicales y subtropicales? Bueno, pues vamos a ver que estos parásitos necesitan ciertas condiciones para que puedan desarrollarse y precisamente en esa franja de los trópicos es donde van a encontrarse las condiciones climatológicas para que los parásitos se puedan desarrollar. Más de 267 millones de niños, esa es la parte triste, ¿verdad?
¿cómo es posible que después de tantos siglos, nosotros sigamos padeciendo de esto, ¿verdad? 267 millones en edad preescolar y más de 560 millones 568 millones en edad escolar que viven en estas condiciones. Y aquí les presento precisamente, de acuerdo a la OMS, los grupos de riesgo que ya los conocemos, los grupos en edad preescolar, los que están en edad escolar, y no nada más ellos, las mujeres en edad fecunda. Y fíjense que esto es muy importante porque pareciera que, pues, a lo mejor los niños no tienen un cuidado en su higiene y se van a infectar. Bueno, pero también existe otro grupo de riesgo y son las mujeres embarazadas, porque imagínense, uno de los problemas más fuertes que llega a ocasionar esta enfermedad, pues, son las anemias, las anemias. Entonces, si de por sí una mujer que está embarazada, está disminuyendo sus niveles sanguíneos, imagínense cuando está parasitada, pues con mayor razón. ¿Cuál es la consecuencia? Pues un riesgo alto durante el embarazo y bueno, el niño que llegue a nacer, pues también va a tener ya deficiencias, ¿verdad? Algunos adultos, claro, entre más avanzada sea la edad, pues también mayor riesgo. Y bueno, desde luego, esto tiene que ver con la ocupación. Vamos a darnos cuenta que las personas que tienen que ver con el campo, pues son las personas de mayor riesgo. Y bueno, hay otro grupo importante que precisamente por estos, los mineros, me refiero a los mineros, pues se descubre esta parasitosis, incluso se llega a ver por qué se desarrolla en el ser humano, ¿sí? La OMS nos dice que el tratamiento debe ser eliminar al parásito a como dé lugar, el tratamiento vermífugo, es decir, vamos a eliminar a los gusanos y se recomienda una desparasitación que puede ser al año o 2 veces al año según la cantidad de personas que estén parasitadas en un país, ¿sí? Entonces, pues bueno, la OMS nos reconoce como un problema de salud pública muy importante, ¿sí? Y por otro lado tenemos esto, se refiere a las anemias. Esta es precisamente de la página de la OMS, donde nos dice cuánta gente es afectada por anemia en el mundo. 1.600 millones de personas están afectadas en el mundo. Y aquí tenemos datos precisamente refiriéndonos a las edades, ¿sí? A los niños en edad preescolar, en edad escolar, a las embarazadas. Imagínense todas estas personas que están padeciendo. Entonces, aquí ya hay dos datos muy importantes, las geohelmintiasis y dentro de ellas la uncinariasis, cuyo principal problema que causa, pues es la anemia. ¿Y cuánta gente tiene anemia? Claro, hay más causas de anemia, ¿sí? Entonces, pues este es uno de las enfermedades más importantes que vamos a tratar de platicar, ¿sí? Y me gustaría comenzar, ya que estamos hablando de uncinariasis, con algo de historia. Fíjense que hay datos muy importantes que debemos conocer para poder entender esta parasitosis, ¿sí? Hay varios datos. Si se dan cuenta, aquí les manejo varios datos desde 1700, desde el siglo XVIII, ¿verdad? Todo lo que es el siglo XVIII, el siglo XIX y el siglo XX. eh, Diría que en estos momentos, en estos años, es cuando las personas curiosas por tratar de saber sobre todo el origen de las enfermedades, pues no se queda nada más con el dato del el caso clínico que encuentran, los médicos que tienen los casos clínicos, sino tratan de ir hacia las causas, ¿sí? Por ejemplo, Stiles ya en 1902 demuestra que los mineros en su materia fecal encuentran a este parásito Necator americanos, ¿sí? El que pues, su nombre quiere decir algo así como matador, ¿verdad? Es causante de una clorosis que en ese entonces se le llamaba clorosis a aquellos casos en los que las personas presentaban una gran palidez, ¿sí? No se sabía la causa, era ahora sabemos que es una anemia ferropriva grave, tropical,
era la clorosis, ¿verdad? Entonces, como que ya empezaba a asociar a las personas que estaban trabajando en minas y con esta palidez que presentaban. ¿A qué se debía? Y bueno, podríamos decir, a lo mejor no comen bien, una fatiga por exceso de trabajo en ese entonces, pero él ya demuestra la presencia de unos gusanos, ¿verdad? Y antes, mucho antes de esto, un dato que sirvió de antecedente para que Stiles pudiera confirmar la causa de esta clorosis en los mineros es en 1786 con Frelich, que en 1789 encuentra también anemia grave en mineros de Hungría. Entonces, ¿cuál era la asociación? ¿Por qué en los mineros? Esa es una de las preguntas que se hacían en ese entonces. Ahora sabemos que en las minas, pues la gente trabajaba bajo condiciones muy deplorables, los mineros pues no tenían la vestimenta adecuada para trabajar. Otro punto importante es que pues en las minas pues hay humedad, hay calor, ¿verdad? No hay mucha luz natural, ¿sí? Entonces pues en la oscuridad y bueno, pues la tierra pues ayudaba a que los gusanos estuvieran en el suelo, ¿verdad? Nosotros estamos aquí en Pachuca Hidalgo, uno de los estados de la República Mexicana, y acá durante muchos años se trabajaban las minas, en la actualidad ya no, pero sí se trabajaban minas, y las minas que uno visita presentan todas estas condiciones en las que los gusanos pueden sobrevivir. Y fíjense que los mineros, como tenían jornadas muy largas, pues no nada más comían ahí, sino también, defecaban, ellos mismos defecaban ahí dentro de las minas. Tenían unos dispositivos a base de madera, donde prácticamente las heces las iban, juntando, luego les ponían cal, ¿verdad? Pero durante mucho tiempo no solamente quedaban enterradas y obviamente si alguien estaba parasitado, pues los gusanos estaban, pues desarrollándose ahí en la tierra. En el siglo XIX, pues yo le llamo así un siglo de experimentaciones en parasitología, experimentos muy atrevidos, donde se demuestran ciclos biológicos de varios parásitos y entre ellos precisamente hay varios hallazgos importantes con relación a la Uncinariasis Villars y su maestro Grisinger, ya en 1853-54, ya ellos ya pensaban que había una clorosis causada precisamente por estos gusanos, ¿sí? Entonces esos hallazgos le permiten precisamente a estos investigadores pues tratar de descubrir ese ciclo biológico. Y bueno, si agregamos al italiano, al milanés, Lubini, en 1838, donde él colecta muestras, biopsias de personas que habían fallecido y que presentaban pues problemas diarreicos. Entonces, al practicarles las necropsias, pues vio lesiones enterohemorrágicas en las cuales se observan ya los gusanos, ¿sí? Ahora sabemos que se trata de Ancylostoma duodenale por las formas del parásito y en ese entonces ya se le llama así, ¿verdad? Ancylostoma duodenale porque precisamente eso significaba toma, o un cuerpo o una boca, se refiere más bien a la parte bucal que tiene una especie como de ganchos, así le llaman, y de ahí viene el nombre de ancilostoma, ¿sí? Y más adelante ya Grassi, Giovanni Battista Grassi, para una encuentran ya pues el parásito, las heces de los pacientes, ya encuentran la fase de huevo del parásito ya en 1878. Y en el 79, otro investigador, Perroncito, demuestran anemia en los trabajadores de la construcción en el túnel de San Gotardo. También fíjense que aquí estamos hablando nuevamente una parasitosis que se asocia a los trabajadores de estos túneles, todas estas personas que trabajaban bajo estas condiciones donde había tierra, humedad, donde no había pues sol natural que estuviera secando la tierra. Pues esto ahora sabemos que explica la presencia de estos gusanos.
Y no solo eso, sino también él demuestra que hay una transformación de las diferentes fases del parásito en la tierra. Pareciera que la tierra les estaba ayudando. Ahora sabemos que hay diferentes fases del parásito y que estas larvas del parásito, su fase larvaria, puede tener una estructura distinta en cada una de las fases, ¿sí? Se les llaman rhabditoides y filariforme, ¿sí? Más adelante, ya casi a finales del siglo XIX, ya estaríamos hablando de 1897, uno de los grandes parasitólogos también que han existido, el doctor Arthur Loss. Precisamente a él se debe el nombre de lo que le llamamos ahora el ciclo de Loss, y en donde, fíjense nada más, trabajando en Alejandría, en Egipto, él deposita una serie de larvas de este parásito sobre sus manos. Los escritos mencionan que fue un accidente, que al parecer él trabajando con estos gusanos, pues de alguna manera tiene contacto con sus manos y penetran la piel para después desarrollarse en diferentes sitios. Él encuentra sintomatología, o más bien registra sintomatología respiratoria, y luego aproximadamente 15 días después, sintomatología intestinal. De tal manera que empieza pues a registrar de que el ciclo de vida de este parásito entra por la piel, luego por el torrente sanguíneo se dirige hacia el corazón y se va después a los pulmones para ocasionar ese síndrome respiratorio, y finalmente una colonización intestinal. Fíjense qué interesante. Les digo que los reportes hablan de este suceso. Sin embargo, déjenme decirles que en ese siglo fue el siglo donde precisamente Luis Pasteur también trabaja con el virus de la rabia, ¿verdad? El siglo donde varios otros microbiólogos, Robert Koch también trabaja con su bacilo tuberculoso. Y bueno, un gran avance en la historia de la microbiología y la parasitología. Y no me cabría de extraño que Arthur Loss pudiera haber hecho el experimento en él mismo, puesto que hubo otros investigadores que trabajaron, por ejemplo, con Ascaris, también se infectaban con Ascaris, que es otro parásito, también una lombriz que mide 20 centímetros hasta 40 centímetros. Entonces, hubo gente muy, pues muy pues digamos, aventurera, quizá con tal de obtener más conocimientos científicos, hacían experimentos, a veces experimentos muy atrevidos, ¿no? Como con Schmeister, con la demostración del ciclo de vida de los cisticercos en las personas que estaban en la cárcel, ¿no? Y bueno, pues ahí sí estaríamos hablando de personas que antiéticamente estuvieron actuando, ¿verdad? Pero bueno, pues esos son los hallazgos que en ese entonces pudieron demostrar los ciclos de vida. Y bueno, no me cabría la duda de que Arthur Loss atrevidamente lo haya hecho con tal de conocer el ciclo de vida de este parásito. Ahora sabemos, ahora le llamamos ese ciclo de Loss, en el que el parásito pasa por el torrente sanguíneo hacia el corazón, del corazón a pulmón, de pulmón sube por el árbol bronquialveolar y llega otra vez al intestino. Así se le denomina ciclo de Loss, ¿sí? Iniciando ya el siglo XX con Ashford en 1904, fíjense, él demuestra que el 90% de personas que están parasitadas en Puerto Rico presentan cuadros de anemia. Es una de las personas que reportan cuadros de anemia en poblaciones pues numerosas, ¿no? Fíjense, 90%. Y entonces es cuando ya llama la atención como un problema de salud pública verdaderamente importante. Sí, imagínense, 90% de un poblado que tuviera anemia y que esté parasitada. Y ahí está la asociación. Y gracias a esto, pues se han tratado de implementar medidas y organismos que se encarguen de trabajar con todos estos problemas de salud pública. Hoy la Organización Mundial de la Salud se encarga de esto, ¿verdad?
En 1909 la Comisión Rockefeller ya demuestra que hay más de 20 millones de personas en el sureste de Estados Unidos que están parasitadas, y esto da origen a la comisión o a la Fundación Rockefeller para que pues aproximadamente de 1920 a 1930 invierte dinero para poder implementar campañas de control sobre las enfermedades parasitarias. Entonces, pues para que vean, este es un, este, un viaje por la historia de la uncinariasis y cómo es que empiezan a asociar, ¿verdad? Presencia de los parásitos, el padecimiento clorosis, que ahora pues ya podemos explicarlo como una franca anemia, ¿verdad? Y tratar de ver cuáles son las causas por las cuales se presentan. Aquí les presento algunos de las imágenes de los investigadores que trabajaban en esos momentos, por ejemplo, el doctor Ashford, y vean cómo el médico en ese entonces era un médico investigador, era un médico que se metía al laboratorio, era un médico que veía al microscopio, que hacía necropsias, practicaba las necropsias, observaba al microscopio, y gracias a esto pues pudieron ver la presencia de parásitos. Y así podríamos mencionar algunos otros, como el famoso doctor Carlos Chagas, ¿verdad? Que también se metía al laboratorio, viajaba incluso con trabajadores de la construcción ferrocarril allá en Minas Gerais, en Brasil, y demostrando al Trypanosoma cruzi causante de la enfermedad de Chagas. En fin, vean con los microscopios monoculares con los que trabajaban y cómo con estos microscopios pues pudieron lograr y descubrir tantas cosas, ¿verdad? Hoy en la actualidad nos peleamos hasta por tener un microscopio electrónico que no es fácil de tener, ¿verdad? Pero bueno, esto nos enseña la historia de la microbiología y la parasitología, que más que una instrumentación que sí es importante, definitivamente, pues más que esto es el ímpetu, las ganas de descubrir, la curiosidad del investigador. Okay. Bien, en esta imagen les quiero presentar las condiciones climatológicas en donde se presenta esta parasitosis. Estamos hablando de un clima tropical, como ya les mencioné, clima cálido, estamos hablando de suelos también sombríos, con mucha vegetación, mucho humus, ¿verdad? No puede ser un suelo árido totalmente porque el parásito estaría destruido, se destruiría en esos momentos. Tiene que ser un suelo con bastante humedad, con bastante bacterias para que se puedan nutrir los gusanos. Este, y estas son las condiciones que favorecen la parasitación. El contacto de la piel con la tierra. Y aquí vemos que todavía hay campesinos que están trabajando con la tierra. Durante muchos años se ha trabajado así. Y los mineros, como les decía, ahora ya pueden usar botas, ya hay cierta indumentaria, pero hace más de un siglo, cómo trabajaban, incluso todavía en la mitad del siglo XX, la primera mitad del siglo XX, los mineros cómo trabajaban con la espalda descubierta, descalzos, no tenían una protección adecuada y bueno, pues esto favorecía muchas enfermedades y aparte de que la jornada de trabajo era muy alta, ¿verdad? Y esta imagen, aunque es una imagen de un niño con ascariasis, pues bueno, nos habla de las geohelmintiasis, por eso quiero presentarla, porque en esta imagen nosotros podemos ver el ambiente donde se favorecen estas parasitosis. Observen, por ejemplo, en el fondo observamos una zona, pues donde hay tierra, ¿verdad? Los niños andan pisando directamente la tierra y si está desnudo es por dos razones. La primera, pues es que hace calor. La segunda, pues no tiene una condición económica adecuada. Y bueno, pues los niños andan así jugando, andan caminando. También vemos un niño con un abdomen todo globoso, ¿verdad? Inflado, ¿verdad?
donde está lleno de líquido de ascitis. Y esto es un signo de desnutrición que se presenta en la niñez, ¿sí? Signo de desnutrición, vean que hay cierta palidez, pues su mirada también, ¿verdad? Su rostro, sus facciones están serias del niño, ¿verdad? Bueno, pues eso nos habla de las condiciones donde existen las geohelmintiasis. Como ya les mencioné, no nada más las cariasis, sino el tema que hoy nos ocupa, que es el de la uncinariasis. Ok, pero bueno, ¿y quiénes son las uncinarias? ¿Qué son las uncinarias? Las uncinarias, ¿quiénes son? Bueno, el término uncinaria, ¿por qué se le llama uncinaria si los parásitos son Ancylostoma duodenale y Necator americanos? Esa es una primera pregunta importante que debemos saber. Y es que etimológicamente uncino quiere decir curvo o corvo, ¿sí? Que lo que quiere decir, viene de uncus y quiere decir garfio. Y es referente a la morfología del parásito, a la forma, sobre todo en la parte anterior, le vamos a llamar cápsula bucal, que tiene así como unos ganchitos, ¿verdad? Ahorita les presento la imagen, garfio, y de ahí viene uncinaria, ¿sí? En inglés es hogborn, que significa gusano con ganchos, y a eso se refiere. De ahí viene la traducción. Como todos los organismos van a tener una clasificación. Sí, es un nemátodo, francamente es un nemátodo, porque pues es un organismo. De ahí viene el nombre de las lombrices, ¿no? Pues parecen lombrices, sí, porque parecen las lombrices de tierra, ¿verdad? Los nemátodos cilíndricos con una parte anterior bien definida, que ya tienen boca, ¿sí? Tienen un aparato digestivo, un sistema digestivo, ¿sí? Y viene una subclase Sermentea, orden Strongylida. Fíjense que aquí quisiera comentarles los otros parásitos que son muy parecidos a las uncinarias son los Strongyloides stercoralis es el más importante, Strongyloides stercoralis, que afecta también al ser humano. Son muy parecidos, solo hay una diferencia eh, biológica. Strongyloides eh, puede realizar un ciclo de vida libre, mientras que las uncinarias no requieren de un huésped, por lo tanto, de un hospedador, por lo tanto van a ser francamente parásitos, mientras que los strongyloides, de ahí viene el strong, ¿no? Strong como parásitos muy fuertes, pueden resistir la tierra, sobrevivir en la tierra. Bueno, las uncinarias pertenecen a la familia Ancylostomaidae, que tiene como característica la presencia de una cápsula bucal que no tiene los estrongiloides, con una cutícula, lo que los hace muy resistentes al ambiente. No hay labios, no tienen coronas, pero sí tienen algo muy importante que las distingue a las uncinarias, y son o placas o dientes cortantes, placas cortantes o dientes cortantes. Y aquí vamos a tener las especies Ancylostoma duodenale, Ancylostoma ceylanicum y Necator americanus. Estas son las especies importantes. Vamos a ver que hay otras ancilostomas como Ancylostoma brasiliensis o Ancylostoma caninum, que accidentalmente también infectan al ser humano. Morfológicamente, vamos a ver que estos parásitos van a distinguirse por las fases que presentan. ¿Sí? Y vamos a ver primero, las fases que presentan son fase de huevo, la larva ratitoide, que es la que emerge del huevo, ¿sí? Después de que eclosiona, pues aparece esa larva ratitoide, la rhabditoide 2, después mudan a una filariforme o F3 también llamada, y luego una larva rhabditoide. Aunque fíjense que hay investigadores que sugieren que la cuarta fase podría seguir presentando una fase filariforme, pero la mayor parte de las veces que hemos visto la fase 4 la vemos como una rhabditoide. ¿Cuál es la diferencia? Les decía que podríamos distinguirlas morfológicamente, y así es. Miren, las larvas rhabditoides, que miden alrededor de unas 250 micras, 300 micras, son organismos en las que nosotros tenemos que poner mucha atención en la parte anterior. Si ven aquí en mi cursor, aquí lo que estoy señalando, la parte anterior tiene una boca abierta.
pueden observarla abierta. Las larvas rhabditoides les gusta estar comiendo bacterias, partículas que están en la tierra, incluso agua, para poderse alimentar. Y después de aquí viene lo que es un esófago y después un intestino. Todavía no hay el desarrollo de un estómago, hay un esófago e intestino. Y aquí vemos un anillo esofágico y esto que ven aquí más gordito se llama bulbo esofágico. Bueno, pues las larvas rhabditoides se caracterizan por tener ese esófago más corto que las filariformes, pero también tienen una boca ya abierta para poderse alimentar. ¿Sí? La diferencia entre rhabditoide 1 y rhabditoide 2, pues es el tamaño prácticamente. Déjenme decirles que las uncinarias tienen una cutícula muy estriada y que llega a desprenderse para la muda, el proceso de muda que llegan a tener. Mientras que la larva filariforme ya tiene la boca cerrada, no puede alimentarse, tiene un esófago más delgado, eh, ligeramente más largo también, pero son mucho más delgaditas y eso es lo que distingue a una larva filariforme. Aquí vale la pena mencionar que entre las larvas filariformes de estrongiloides y de uncinarias hay diferencia. Las uncinarias van a presentar una región caudal muy delgadita, sí, muy afilada, mientras que las de estrongiloides es bifurcada. Entonces, esto también ya los hace distintos entre las diferentes géneros, estrongiloides o necator o ancilostoma, ¿sí? Y luego, ¿qué sucede? Cuando llegan a la fase adulta, también hay características que permitan distinguirlas. La primera característica es esto, miren, la cápsula bucal. Mientras que las uncinarias tienen cápsula bucal, los estrongiloides no los tienen. Ahora, la cápsula bucal, aquí vamos a ver ahorita en otra imagen cómo distinguimos entre las dos especies, Ancylostoma duodenale y Necator americanos. Pero además hay otra característica que vale la pena mencionar. Las hembras, ustedes saben que generalmente son más grandes que los machos. Estos parásitos en su fase adulta ya llegan a medir alrededor de 1 milímetro. Ya son casi macroscópicas, ¿no? Bueno, sí, si ven bien, porque si ven como yo necesito los lentes, pues no alcanzamos a distinguirlas, ¿verdad? Pero en la parte final, vean, los machos que son más pequeños que las hembras tienen esto se llama bolsa o bursa copulatriz, precisamente porque tiene un par de espículas que sirve para la cópula, para llevar a cabo la reproducción con la hembra, ¿verdad? Entonces, pues bueno, esas son las características del parásito y del lado derecho vemos la fase de huevo del parásito que mide pues, alrededor de entre 50 y 65 micrómetros. ¿Qué es lo que observamos? Bueno, vemos que tiene una forma ovoide y que en el interior presenta unas estructuras en desarrollo embrionario, le vamos a llamar blastómeros. Sí, los blastómeros nos indican que se está desarrollando y posteriormente eclosionará las larvas, ¿verdad? Es un huevo que tiene una cubierta hialina, ¿verdad? Muy transparente, y esto nos permite distinguir este huevo de este parásito de otros parásitos. Entonces, cuando les decía que los investigadores observaban los huevos del parásito en las heces, me refería a esta estructura para que vean que no es difícil de identificarla. Y ya no en forma esquemática, sino en forma ya real, podemos observar los dos adultos. Esos son los dos adultos, ¿sí? Del lado izquierdo, ¿a quién vemos? A la hembra de una uncinaria y del lado derecho al macho de esta uncinaria. ¿Por qué? Del macho, porque observamos lo que es la bolsa o bursa copulatriz. Bien, pues aquí hay otro esquemita que también nos permite distinguir entre las diferentes especies, ¿verdad? Bueno, la característica primero, en los adultos, aquí está la bolsa copulatriz, que puede ser placas o dientes cortantes, el huevo, que tiene sus blastómeros, y las fases rhabditoides y filariformes, aquí tenemos el macho
y hembra de una especie y de otra especie. Este es un dibujito donde se muestra cómo el macho, a través de su bolsa copulatriz, es capaz de unirse a la vulva de la hembra para llevar a cabo la cópula, ¿sí? Aquí en forma esquemática les diría que hay diferencias también en la bolsa copulatriz de los dos parásitos. Ancylostoma, pues observamos que presenta un par de espículas, a diferencia, bueno, Necator también las presenta, pero muchas veces están en la misma dirección y hasta parece que nada más es una, mientras que Ancylostoma sí presenta dos. Y estas estructuras que ven aquí son rayos nerviosos que le sirven al parásito para localizar a su pareja, ¿verdad? Y llevar a cabo la cópula. Y esto que vemos acá, Ancylostoma duodenale, pues va a presentar un par de dientes cortantes, mientras que Necator presenta un par de placas cortantes en Necator americanos y, perdón, dos pares de dientes de Ancylostoma duodenale. De ahí viene el nombre, ¿no? Que les decía que son uncinarias, como si tuvieran ganchitos. Y esto es bien interesante también porque fíjense que nosotros podemos observar que estos dientes, por ejemplo, están en la región inferior. Uno diría, ¿cómo? Si están en la parte de arriba en el dibujo. Lo que sucede es que la parte dorsal del parásito es la que estaríamos viendo aquí enfrente, ¿sí? Mientras que la parte ventral estaría hacia atrás, hacia allá, hacia el otro lado. Es decir, que pareciera que está torciendo su cabeza hacia la parte dorsal del parásito, ¿no? Entonces, esto es lo que llega a presentarse en las uncinarias. Y algo característico también, fíjense que estos entonces tienen un mecanismo por el cual hacen daño y es el mecanismo espoliatriz, que realmente es así como especie de mordedura, es como si estuviera mordiendo. Ahorita les muestro unas imágenes donde se demuestra cómo es que el parásito sí está mordiendo los tejidos del hospedero. ¿Ok? Aquí en forma ya real podemos ver dos fotografías donde vemos del lado izquierdo a quién, a ver si alguien ya lo adivinó. Se trata de Necator americanus, que tiene placas cortantes, y del lado derecho, Ancylostoma duodenale con sus dientes cortantes, ¿sí? Como que tienen una buena pose, ¿verdad? Están aquí posando para todos nosotros, para que los veamos bien, los identifiquemos bien, bien. Ok, y aquí, ¿qué es lo que estamos observando? Fíjense, estamos observando lo que es la bursa o bolsa copulatriz con su espícula, ¿sí? Sus par de espículas separadas, así los toma, y del lado derecho, a quien vemos, así los toma también, con sus dientes cortantes. Vean cómo tiene también un esófago robusto, muy fuerte, ¿verdad? Esa cápsula bucal es muy fuerte también, precisamente para que pueda succionar la sangre. Se alimentan de los eritrocitos y bueno, también debo decirles que su cubierta es quitinosa, una cubierta también muy resistente al ambiente. ¿Sí? Miren, esta es otra cápsula bucal, pero no corresponde a Ancylostoma duodenale. Si se dan cuenta, tiene otro par de dientes cortantes. Entonces, aquí ya estaríamos hablando de Ancylostoma ya brasiliensis, sí, que tiene otro par de dientes cortantes. ¿Ok? ¿Y qué es lo que observamos en las fases rhabditoides? Podemos observar su esófago muy fuerte, muy grande, ¿verdad? Con su bulbo esofágico. Y bueno, pues esta es otra de los parásitos, de las fases que estamos viendo, igual que esta que estamos hablando ya de una larva, igual, pero fíjense que aquí ya estaríamos hablando, pero de estrongiloides, que como pueden ver en la parte posterior se observa una bifurcación, ¿sí? La otra también presenta una bifurcación. Y mientras que las uncinarias, pues no, presentan más bien esta región caudal muy delgadita, muy larga, para que vean que entonces sí podemos distinguirlos. Patogénicamente,
la pregunta es, ¿y cómo hace daño este parásito? Bueno, pues de entrada podríamos decir que mecánicamente está produciendo un daño. El hecho de que se esté moviendo como todos los nematodos, pues ya genera una reacción inflamatoria al hospedero. Y si a eso le agregamos que también está realizando una lesión gracias a su cápsula, entonces estaríamos hablando de otro mecanismo traumático, ¿verdad? Los tres lugares en donde va a producir daño son la piel, el tracto respiratorio y el intestino. Primero en la piel. El parásito tiene que entrar por la piel, generando un eritema, luego una vesícula, que más o menos dura alrededor de una semana, ¿sí? Entre 3 días, 6 días aproximadamente, 3 días, 7 días, ¿sí? Después el parásito va a migrar a través del torrente sanguíneo, ¿sí? Aquí vale la pena mencionar que también el tipo de lesión que se presenta en la piel depende mucho, pues, de la reacción que tiene el ser humano ante la infección. En ocasiones, como el parásito está en la tierra, también puede arrastrar bacterias y genera entonces una papulita, ¿sí? Entonces, pues bueno, a veces hay una zona con un poco de pus, ¿verdad? Pero eso es por una infección ya bacteriana. Si no es así, bueno, pues entonces se genera esta vesícula y después desaparece, pero el parásito se está desplazando a través del torrente sanguíneo, llegando al corazón, corazón derecho, luego se va a pulmones, y ya en los pulmones, entonces, debido a su propia migración, el parásito, recordando que la fase 3, la larva filariforme, que es la infectiva, que ya mide alrededor de unas 600 a 800 micras, ya casi 1 milímetro, pues entonces se produce lesiones ya bastante significativas. Por su misma inflamación ya viene un cuadro clínico respiratorio, que ahorita lo voy a mencionar. El parásito sigue migrando a través del árbol bronquioalveolar, pasando por la tráquea, luego llega a la laringe, faringe, epiglotis, se deglute para que llegue nuevamente hacia el intestino, llega al intestino. Esto nos habla de un parásito, como les decía, muy fuerte porque tiene que resistir todo este trayecto, pero además el paso por el jugo gástrico para que llegue finalmente al duodeno y ahí comience a lesionar toda esta capa de enterocitos, produciendo hemorragia, la misma inflamación y bueno, de ahí se desprende ya toda la sintomatología. Es importante considerar que en el ciclo de vida es un parásito que se desarrolla muy rápido. Esto es bien importante porque incluso sirve, a los primeros investigadores les sirvió para el diagnóstico, ¿sí? Haciendo lo que se llama un cultivo y esperando a que se desarrolle en pocos días. Bien, el parásito tiene que llegar a la tierra en su fase de huevo y ahí en la tierra entonces comienza a desarrollarse, incluso a larvarse en ocasiones, o si no, eclosiona como larva de primero, de larva raptoide 1, luego la raptoide 2, finalmente la filariforme y llega a infectar a través de la piel, principalmente en las zonas donde hay más, pues digamos, susceptibilidad para que penetre. Esto es en los espacios interdigitales. Entonces la gente que manipula la tierra, pues va a presentar frecuentemente lesiones en estos espacios interdigitales y posteriormente, pues va a presentar las lesiones cutáneas. Eh, Fíjense algo bien interesante, o sea, ya desde hace muchas décadas se ha calculado que una hembra de Necator americanus deposita alrededor de 5,000 a 10,000 huevos, mientras que Ancylostoma entre 10,000 y 30,000 al día. Estamos hablando entonces de un parásito que también que está contaminando el ambiente, ¿eh? Entonces, imagínense la capacidad que tienen estos parásitos para estar llenando de huevos todo el terreno, en la tierra, pues desde luego que entonces las personas que están en contacto con la tierra, pues tienen alta probabilidad de infectarse, ¿sí? Si nosotros dijéramos que es un suelo minado, pues sí, pero sería de parásitos.
¿no? Entonces, pues bueno, ese sería el equivalente, nada más que no lo vemos porque son muy pequeñitas. Y estas son las lesiones cutáneas cuando luego el parásito produce lo que se llama la larva migrans, ¿no? Y aquí estaríamos hablando, no, las lesiones cutáneas se pueden presentar por Necator americanus y Ancylostoma duodenale, pero cuando nos infectamos por otro tipo de otra especie, como es Ancylostoma caninum o Ancylostoma brasiliensis, nosotros podemos ver que las lesiones cutáneas, este, se van a presentar más frecuentemente. Es decir, no sigue ese ciclo de los del que les comentaba, sino más bien Ancylostoma caninum tiende a perderse, por decirlo así, por el tejido cutáneo, desarrollando lo que es una dermatitis verminosa reptante, como podemos ver aquí. Muy pruriginosa, eritematosa, como podemos ver aquí. ¿Ok? Y esta imagen presenta precisamente para que nos demos una idea del daño que presenta a nivel intestinal este parásito. Este es un corte transversal del intestino que está afectado por una uncinaria. Observen, estas serían las vellosidades intestinales y aquí tendríamos el corte transversal de la cápsula bucal del parásito. Observen cómo está pues prácticamente mordiendo el tejido, ¿verdad? Entonces eso ocasiona la salida de sangre y por supuesto el parásito presenta sustancias anticoagulantes que lo que hacen es absorber todo esta sangre, se alimenta y que creen que además no cierra la herida, ¿no? Aquí podemos ver en otra imagen, en un corte longitudinal, cómo vean cómo está el gusano adulto, la uncinaria, está mordiendo prácticamente el tejido, ¿verdad? Ese es el mecanismo espoliatriz. Observen las vellosidades intestinales, pues prácticamente aquí está produciendo un daño muy fuerte, muy grande porque como les decía, miden alrededor de 1 milímetro, entre 0,9 a 1,2 milímetros, varían un poquito entre Necator y Ancylostoma, eh, pero bueno, al final de cuentas estamos hablando de un parásito bastante grande que está produciendo estas lesiones. Pues, ¿cómo no van a producir esa anemia? Imagínense cuánta sangre están succionando. Se ha calculado, ¿eh? Se ha calculado que aproximadamente cada uno de los gusanos está absorbiendo 0,05 mililitros de sangre por día. Estamos hablando de 50 microlitros. Esa es una. Si son 10 parásitos, estaríamos hablando de medio mililitro de sangre por día. Y uno diría, esto es poquito. Sí, pero normalmente las parasitaciones por uncinarias, sobre todo hablamos de una persona que constantemente está con la tierra, varían entre 50 y 300 uncinarias. Estamos hablando de que imagínense, si son 100, estaríamos diciendo que la persona diariamente está perdiendo 5 mililitros de sangre. Es decir, estaríamos pues a manera de ejemplo, como si uno fuera a que les trajeran sangre en un laboratorio para unos análisis clínicos, diario un tubito de 5 mililitros, imagínense, ¿no? Entonces, pues es bastante, ¿no? Lo que se está este, perdiendo y esto es importante considerar, porque además si estamos hablando de una persona que si pesas alrededor de 75, 70 kilos, bueno, a lo mejor podría soportar más. Pero pensemos en un niño a lo mejor de 4 años, de 5 años, que diariamente le estén sacando 5 mililitros de sangre, pues es una cantidad impresionante. ¿Cómo va a afectar su desarrollo, no? Eso es lo que llama mucho la atención. Tanta es la pérdida de sangre que miren, esto es lo que se llega a observar. Observen, en este caso, imagínense a esta persona, el color de la piel, el color de la mano, vean cómo está rosita, ¿verdad? Como normalmente debería de ser. Y en cambio, un niño que está parasitado por uncinarias, vean el color de la piel, vean cómo está pálida, pálida totalmente, ¿verdad? No debería de ser. Y miren, el color que presenta. La lengua también debería estar rosa y aquí está blanca, blanca.
La conjuntiva, pues vean también toda pálida, pálida, ¿no? Entonces, imagínense, ya con estos datos clínicos uno estaría pensando en esa anemia que presentan nuestros niños, ¿verdad? Y vean aquí también, ¿no? Vean las características clínicas, la palidez, una palidez bastante, bastante intensa que presenta esta niña, su mirada, y está toda delgadita, ¿verdad? Toda flaquita. Entonces, eso es lo que no queremos que se presente, esta anemia, ¿ok? Bueno, la anemia, la pérdida de proteínas también ocasiona estos estados donde hay un edema fuerte precisamente por la gran pérdida de sangre. Se pierden muchos eritrocitos, se pierde una gran cantidad de eritrocitos y esto ocasiona precisamente que entonces haya una gran cantidad de líquido intersticial, ¿sí? Conocido como anasarca, ¿sí? Entonces, pues vamos a ver cómo hay como vemos aquí, esta pierna edematizada con gran cantidad de líquido intersticial, ¿verdad? También es por problemas de anemia, ¿no? Aquí podríamos decir entonces en la uncinariasis que vamos a tener una anemia hipocrómica y microcítica, es decir, los eritrocitos muy pálidos y muy pequeñitos, donde el paciente, pues obvio, con esta anemia, ¿cómo se va a sentir? Pues con mucha fatiga, muy debilitado, ya lo vimos ahorita, la piel pálida, sí, también hay problemas cardíacos, ¿por qué razón? Pues el corazón tiene que trabajar más, si hay pérdida de sangre, pues no hay suficientes eritrocitos para oxigenar todo nuestro organismo, entonces el corazón tiene que trabajar más, dificultad para respirar también, ¿verdad? Mareos por lo mismo, las manos, los pies frías, la cabeza también, pues va a ser afectada, vamos a tener cefaleas también, los niños, fíjense, a pesar de que pues tienen una deficiencia, uno diría pues que coma bien, pues no, también va a haber cuadros de anorexia, ¿verdad? Principalmente en lactantes y en niños en general, ¿no? Entonces, esto también es otro de los problemas que se llega a observar y cuál sería el destino. Pues imagínense, ¿no? Uñas y cabello quebradizos también se ha observado en los niños parasitados con uncinarias. Bien, en algunas pacientes se ha observado cardiomegalia precisamente desarrollada a consecuencia de la uncinariasis. Entonces, no estaríamos hablando nada más de un parásito que llega a producir reacciones inflamatorias intestinales, sino problemas mayúsculos, ¿no? Imagínense, por eso me llamó mucho la atención el tema uncinariasis infantil, porque precisamente es un problema que debemos atender, que no podemos dejar pasar por alto. Bien, ¿cómo diagnosticamos? ¿Cómo sabemos que una persona tiene uncinarias? Pues tomando en cuenta la morfología del parásito es importante. Entonces, lo primero sería realizar un examen coproparasitoscópico para ver si hay presencia de huevos de uncinaria. Pero esto nada más nos dice, desde el punto de vista de diagnóstico, está muy bien, pero hace falta saber si es Necator americanus o es Ancylostoma duodenale. Entonces, hay una técnica que se ha empleado ingeniosamente, parasitólogos la han implementado desde principios del siglo XX y que se llama la técnica de Arada Mori, que consiste en preparar un tubo como este. ¿Cómo se hace? Bueno, la materia fecal se coloca sobre una tirita de papel filtro, el cual se introduce en un tubo en cuyo interior colocamos alrededor de 1 mililitro de agua, puede ser agua destilada o agua corriente, pero siempre y cuando asegurando que no esté contaminada. Por eso es preferentemente agua destilada. Y se introduce la tirita de papel con la materia fecal, se cubre con papel celofán y se incuba de 25 a 29 grados centígrados. ¿Sí? Preferentemente 28 grados centígrados, se incuba durante varios días. Si hay huevos de uncinarias, los podemos después ver al microscopio y van a eclosionar también. O sea, los podemos observar los huevos, pero también con los días de incubación podemos favorecer con la humedad que se está generando y el calor que eclosionen y que observemos después las larvas
de las uncinarias. Aproximadamente en 24 a 48 horas, máximo 72 horas, ya eclosionaron y podemos observar las larvas rhabditoides. Aproximadamente otros 3 días estaríamos observando ya las larvas filariformes. Entonces, esto ya nos podría permitir hacer un buen diagnóstico, como podemos ver aquí, y como les decía, en los exámenes coproparasitoscópicos, si observamos los huevitos que miden entre unos 50 a 65 micras, con una capa hialina y con los blastómeros, pues ya pensamos en uncinarias. Pero si ya los dejamos más tiempo, podríamos estar pensando las larvas de uncinarias que pueden ser rhabditoides o filariformes, por ejemplo, ¿no? Aquí lo vemos con una cola muy alargada, muy afilada. Pues esto ya nos dice uncinarias, ¿verdad? A diferencia de las bifurcadas, que serían de estrongiloides. Y miren, esta imagen es también muy interesante porque no estaríamos hablando de unas cuantas larvas de parásitos, estaríamos hablando de cientos. Imagínense en una pequeña muestra de materia fecal, es menos de 1 gramo que estaríamos analizando y observar aquí más de 100 larvas. Pues imagínense cómo está la persona parasitada. Y esto es característico, ¿no? La presencia de los dientes cortantes de ancilostoma duodenale y, bueno, las diferentes fases del desarrollo de los huevitos que podríamos estar observando. Ok, ¿qué sigue? Pues el tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento? Los 3 fármacos que se han utilizado y que han dado mejor resultado son mebendazol, albendazol, pirantel y todavía en algunos países se utiliza el tiabendazol. En México, políticamente lo descontinuaron y no se da el tiabendazol, que también ha resultado un buen fármaco, un buen antiparasitario. Eh, Realmente el mecanismo de acción es muy parecido, actúa sobre los microtúbulos a nivel celular de los parásitos y eso hace que pues ya no tengan un buen metabolismo, no puedan sobrevivir y por lo tanto pues se mueran muy rápidamente. Sí, el albendazol pues se da en dosis de 100 miligramos cada 12 horas durante 3 días. El albendazol tiene una ventaja. En una sola dosis se da en 400 miligramos. El pirantel ya prácticamente no se usa en México, pero el albendazol nosotros lo estamos utilizando en las campañas de desparasitación que se aplican 2 veces al año en las escuelas, a nivel escolar y preescolar, se les da una tabletita de albendazol 2 veces al año. Y bueno, como medidas profilácticas, pues ya se imaginarán, pues cuáles son el uso del calzado, guantes para trabajar en la tierra. Si son campesinos, pues tienen que utilizar estos accesorios para poder trabajar sin riesgos. El uso de baños y mejoramiento de los servicios sanitarios, que eso es algo que les cuesta mucho trabajo a los gobiernos, ¿verdad? Tratar de dar una mejor infraestructura sanitaria, un baño correcto. Fíjense que durante mucho tiempo dijeron, bueno, si no hay baños hay que darles pues el apoyo para que construyan sus letrinas y durante mucho tiempo se conformaron en la construcción de sus propias letrinas, cosa que no resuelve el problema totalmente. Sí, sí ayuda y ayudó durante varias décadas, pero aquí lo mejor es el baño con buenas instalaciones. Por eso el mejoramiento de las viviendas es uno de los problemas que tienen precisamente los gobiernos para poder mejorar bueno, evitar estas parasitosis. Y desde luego la educación de la población, hay que enseñarles cómo se pueden parasitar y qué tienen que hacer. Hay que evitar estos problemas. Sale más caro tratar a un niño con uncinariasis, con anemia por uncinariasis, que estar educando a la población. Entonces hay que evitar con la educación y saldrá más caro tratar un niño con uncinariasis que si construimos un buen baño y damos un buen servicio sanitario. Nada más que luego los gobiernos no lo ven así. Y la desparasitación periódica. Y yo considero
que debe haber una conciencia moral y civil para que nosotros podamos eh, pues tratar esta parasitosis. Y de aquí desprendo lo siguiente. La OMS nos dice, sí, en sus datos más actualizados sobre la salmontiasis el 2 de marzo, nos dice las salmontiasis transmitidas por el suelo son una enfermedad parasitaria causada por diferentes especies de gusanos. Bueno, si la misma Organización Mundial de la Salud ya lo está reconociendo desde hace mucho tiempo, ¿por qué no hacemos algo para que disminuya esto, no? Se transmiten por huevos presentes en las heces humanas que contaminan el suelo en las zonas con malos sistemas de saneamiento. Ellos mismos lo están reconociendo, pues entonces hay que atacar este problema. Los niños infectados sufren deterioro nutricional y físico, pues con mayor razón, ¿no? Con mayor razón tenemos que atacar esto. En todo el mundo hay 1.500 millones, ya les había comentado, personas infectadas. Y el control de la enfermedad se basa en lo siguiente. La misma Organización de la Salud nos dice la desparasitación periódica para eliminar al gusano, la educación sanitaria para prevenir la infección, la mejora del saneamiento para reducir la contaminación del suelo, y disponer de los medicamentos seguros y eficaces. Bueno, pues ya se conoce todo esto. La misma Organización Mundial de la Salud lo sabe. ¿Por qué no lo hacemos, verdad? Por eso, para mí, yo extraje esta frase de Ángel Emilio Muñoz Cardona basado en los estudios del filósofo y economista Dan Smith y John Stuart Mill, también economistas, que dice, la conciencia moral, social, exige del ser humano el accionar desinteresado, es decir, no fundamentado en el egoísmo propio, sino en el actuar social casi natural y desinteresado. Claro, si nosotros pensamos en la población, en nosotros mismos, en nuestra salud, pues vamos a evitar todas estas infecciones, pero si estamos pensando en nuestros intereses y que no son los que en general le pueden ayudar a la gente, pues imagínense, pues nunca vamos a resolver este problema. Por eso la Organización Mundial de la Salud pasarán 10 años, 20 años, 30 años y seguirán mostrándonos esas cifras de prevalencia de geomintiasis, ¿verdad? Pues hay que apostarle a esto. ¿Por qué? Todo sea por ellos, ¿no? Todo sea por ellos, para tenerlos así, miren, contentos, felices y no estar parasitados. Pues bueno, hasta aquí ya hice un viaje a través de esta geomintiasis y no sé si haya alguna duda. Me parece que hay varias preguntas aquí en el chat. Sí, muchísimas gracias, doctor Becerril. Sí, hay varias preguntas, hay bastantes preguntas interesantes. Entonces voy a leerle algunas, ¿verdad? Para que usted nos pueda contestar. Hay algunas que creo que se hicieron, pero usted las fue desarrollando durante la presentación. Pero aquí hay una, dice, ¿qué diferencias se encuentran entre huevos de uncinaria y huevos de estrongiloides? Ok, La, muy, ajá, muy bien. Esta pregunta es muy interesante. De entrada, déjenme decirles que los estrongiloides, por lo general, son vivíparos. Es decir, ellos van a larviponer los estrongiloides, mientras que las uncinarias son ovíparas. Hay un poco porcentaje de estrongiloides, de hembras de estrongiloides que van a oviponer, muy poquito, pero por lo general son vivíparas las hembras de estrongiloides. De hecho, algo bien interesante, aprovecho la pregunta, es que si una persona tiene estrongiloides, está infectada por estrongiloides, como la hembra que está en el intestino grueso larvipone puede infectarse sin que salga del cuerpo humano. Eh, y en ocasiones en los copros, en los exámenes coproparasitoscópicos, llegamos a observar larvas. Cuando vemos larvas, inmediatamente pensamos en estrongiloides más que en ucinarias.
y los huevitos, pues son, si los observamos, son de uncinarias. Entonces, bueno, no es difícil el diagnóstico desde este punto de vista. Vamos a ver otra acá. Hay una, dice, ¿qué función se le atribuye a la inmunoglobulina A en la respuesta inmunitaria local intestinal ante la presencia de estos gusanos? Sí, también muy interesante. Ya no abordé mucho este tema que también es muy importante, la respuesta inmune, cómo está actuando. Y por cierto, algo que hay que distinguir, es una parasitosis en la que la eosinofilia se pone de manifiesto y con ello también lo que es el síndrome de Loeffler, que es una neumonitis eosinofílica, es decir, hay tos, con expectoraciones, en ocasiones hay fiebre, pero sobre todo la presencia de eosinófilos. Bueno, perdón, esto es algo que aprovecho la pregunta para poder completar. Respecto a la respuesta inmune humoral, realmente la respuesta inmune humoral no ayuda al cuerpo humano a eliminar al parásito, en definitiva. Son parásitos muy grandes, casi macroscópicos, y lo que más trata de ayudar es el eosinófilo con los anticuerpos de clase IgE. Entonces, cuando los eosinófilos tienen pues un receptor de la fracción constante de la IgE, perdón, y entonces eso estimula a que viertan su secreción y eliminen al parásito. Sin embargo, pues es en balde, realmente es en vano esta reacción, no le funciona. Respecto a la IgA, sirve solamente y se puede utilizar como diagnóstico. De hecho, hay estudios que indican que la IgA puede servir nada más de manifiesto para indicar si hay uncinariasis o no. Como otras parasitosis intestinales, la IgA pues sí se manifiesta porque es una inmunoglobulina que se manifiesta en mucosas y en este caso pues en el intestino, pero no eliminan al parásito en definitiva. Aparte, doctor, dice otra pregunta aquí. Aparte de la anemia microcítica hipocrómica que causa uncinarias, ¿puede producir otro tipo de anemias o se basa solo en microcítica hipocrómica? No, realmente la que se ha más encontrado, el tipo de anemia es microcítica y y bueno, sí, es una anemia ferropénica, ¿no? En definitiva, Ajá. ¿no? Así es. Prácticamente eso es lo que se ha visto. Principalmente es es lo que se ha visto en cuanto a las anemias por las uncinarias. Si la mujer embarazada es Mm. infectada por uncinarias, ¿esta afecta directamente la formación del feto o tal vez puede ser indirectamente también? Bueno, aquí en definitiva estaríamos hablando de que eh, si hay pérdida de eritrocitos, no hay suficiente oxígeno que esté circulando y que esté llevando este aporte a todos nuestros tejidos. En el caso de la mujer embarazada, pues requiere un aporte mayor. ¿Por qué? Porque su misma condición lo requiere para la formación del feto. Entonces, si hay pérdida de sangre, no hay suficiente oxigenación, el feto tiene deficiencia de oxígeno y entonces eso hace que eh, pues a lo mejor puedas tener una afectación ya después. Puede ser que nazca el niño, pero nace ya con algún retraso o a lo mejor con alguna deficiencia ya nutricional, un debilitamiento. Entonces eso puede tener muchas consecuencias. No hay una correlación directa cuáles son los daños que se han presentado, pero sí los niños que llegan a nacer, porque algunas mujeres pierden al producto, pero los que llegan a nacer sí llegan con algunas deficiencias desde motoras o nutricionales. Doctor, y entre las dos géneros que hay, Necator americanus y Ancylostoma duodenal, ¿cuál de ellos podría ser realmente el más peligroso? Bueno,
Yo creo que las dos son igual de peligrosas. Aquí más bien son otras cuestiones que hay que tomar en cuenta. La carga parasitaria, en definitiva. ¿Sí? Entre más parásitos, mayor probabilidad de sintomatología, mayor gravedad. Puede ser que tengamos a lo mejor 10 Necator americanos y 100 ancilostoma, pues en definitiva, quien va a producir más daño, pues es ancilostoma, pero puede ser a la inversa y Necator americano sería más peligrosa. Realmente ambos, no hay una que digamos, hay que tener más cuidado con ancilostoma que con Necator. Ambas, nada más depende mucho de la cantidad de parásitos que esté infectando a la persona. Y en cuanto al tratamiento, dice aquí esta pregunta, utilizado, ¿es eficiente el mismo para ambas o en algunos momentos podrá usarse mejor uno más específico para cualquiera de los géneros? Indistintamente sirve para las dos uncinarias. Incluso si por ahí el paciente tiene también ascaris, también le sirve. Y si tiene tricoceros, también le sirve, también. Entonces, yo me inclino mucho por albendazol o mebendazol, cualquiera de los dos son los mejores y sirven no nada más para los uncinarias, sino hasta para otros geolmintos. En cuanto a sospechar que un paciente tiene una anemia y sospechar que es por uncinariasis, ¿cómo podría llegarse al diagnóstico solo sabiendo si hay anemia y pensar Bueno, en la parasitaria? claro. Aquí hay que tomar en cuenta los factores epidemiológicos. Hay que tomar en cuenta primero en dónde reside el paciente. ¿Reside en una zona rural? Primero. Segundo, los hábitos que tiene, porque no porque uno vive en zona rural quiere decir que se va a parasitar. Hay un factor de riesgo, pero no necesariamente se va a parasitar. Si se lava las manos, si tiene una buena higiene, ¿verdad? Si tiene una buena vestimenta, si no toca la tierra, no hay riesgo. Pero aquí tendríamos que tomar en cuenta los hábitos y costumbres que tiene la gente, dónde vive la gente, la ocupación, si es una persona adulta, qué ocupación tiene, es campesino, trabaja todavía en minas, ¿sí? Tiene de alguna manera contacto con la tierra, ¿sí? Déjenme decirles que hay mujeres embarazadas que incluso, ya ven que hay una etapa en la que la mujer embarazada tiene antojos y esos antojos son muy diversos, ¿verdad? Pues hay mujeres que manifiestan que se les antoja comer tierra, como huele rico, huele muy bien el campo, entonces presenta un aroma muy fresco. Entonces muchas mujeres tratan de comer la tierra directamente, o hay niños que incluso comen la tierra, ¿sí? Así como tratan de comer pasto. Entonces hay que ver qué hábitos tiene, qué costumbres, dónde vive, desde cuándo el tiempo también de evolución que presenta el niño o la persona parasitada, si tiene esa palidez, ese debilitamiento desde hace varios meses o hasta años. Todo eso hay que tomar en cuenta, factores epidemiológicos. Y lo segundo, corroborar con exámenes de laboratorio. ¿Cuál es el más importante? El examen coproparasitoscópico, aunado también a los datos clínicos de laboratorio para saber si no tiene anemia y de qué tipo es. Y doctor, una pregunta, ¿y cuánto tiempo después de dar el tratamiento parasitario se puede iniciar el tratamiento eh, para, para corregir la anemia y por cuánto tiempo se puede extender ese tratamiento? Se tiene que ir monitoreando hasta que la persona ya esté mejor de salud. Es decir, uno, en el caso del antiparasitario, si es mebendazol durante 3 días, si es albendazol una sola dosis. Y en cuanto a la anemia, hay que tratarla, eh, pues se le tiene que ir dando tratamientos e ir monitoreando, por ejemplo, cada 15 días, e ir viendo a ver cuáles son sus niveles para que entonces se vea si se continúa con el tratamiento o se deja más tiempo. En definitiva, tiene que haber una corrección en cuanto a la alimentación,
los hábitos higiénicos, porque algo que también hemos visto es que la gente no deja de perder sus costumbres o sus hábitos, sus malos hábitos. Entonces se reinfecta constantemente. Sí. Hay otra pregunta aquí, dice, si en algún paciente se observa la larva filariforme presente en el pie, ¿servirá darle tratamiento a esa persona desde el momento que se observa esta larva? Sí, claro. Si por suerte, por decirlo así, llega con el médico, le enseña su lesión y el médico luego sabe que esto es una dermatitis verminosa, por ejemplo, y le da el tratamiento, en definitiva, elimina al parásito y evita que llegue a desarrollar una anemia, evita que haya complicaciones pulmonares, por ejemplo. Ya. ¿Cuáles son las áreas y características del área que presentan prevalencia de uncinarias ahí en Ciudad México, doctor, ahí en México? En México, uy, Ujú. pues casi todo el territorio. Estamos hablando de zonas rurales y prácticamente en la República Mexicana el 70% de nuestro país pues tiene zonas rurales, realmente es muy, muy grande, ¿sí? Entonces, eh, pues ¿cuáles son? Principalmente las del sur de la República Mexicana, los estados que están en el sur de la República Mexicana. Son los más propensos y los más prevalentes en uncinariasis. El síndrome de Loeffler va a ser requerido en todos los casos para que el parásito sea deglutido y llegar al duodeno, o solo se va a manifestar en pacientes que tengan alguna inmunosupresión. Realmente se presenta prácticamente en todos los casos. Lo que sí es que en algunas personas se presentan con mayor intensidad que en otras personas. En otras ni siquiera se dan cuenta de que tuvieron una neumonitis y no lo expresaron. Y en otras personas sí se ha presentado con mayor intensidad. ¿Por qué? Porque los parásitos siempre van a migrar a través del tracto respiratorio. Entonces, en definitiva, siempre se presenta. Nada más la diferencia es que algunas personas lo manifiestan más que otras personas. También depende mucho de la carga microbiana. ¿Es posible que uncinarias adquiera resistencia a los medicamentos, doctor? Bueno, hay datos, no con uncinarias, pero sí con otros parásitos, por ejemplo, con los tricocéfalos, donde aparentemente están adquiriendo resistencia a algunos de estos antiparasitarios, como es el mebendazol y el tiabendazol, pero por lo menos en uncinarias no se ha demostrado hasta el momento que haya resistencia. Y en caso de reinfecciones con uncinaria, ¿se daría solamente albendazol o hay que hacer todo el tratamiento también con todos los otros medicamentos complementarios también? Bueno, aquí recordemos que depende mucho de la sintomatología. En definitiva, el antiparasitario. Pero si la persona, el niño, no tiene todavía síntomas de anemia, pues entonces nada más con una buena dieta y teniendo las medidas profilácticas para evitar la infección sería suficiente. Hay que desparasitarlo, que tenga una buena alimentación y que tenga una buena higiene y sería suficiente. No hay necesidad si los niveles de hemoglobina están bien, por ejemplo, o también el hematocrito está bien, etcétera, ¿no? Y existen efectos secundarios en el albendazol que sean menos óptimos que el bebendazol o están igual. No, afortunadamente estos dos antiparasitarios no tienen tantos efectos secundarios. Realmente, por lo menos en México, el albendazol
todavía mucho menos. Son escasos los casos donde se presentan reacciones secundarias. ¿Cuáles son las reacciones secundarias que se han presentado? Pues que tengan malestar intestinal, diarrea, cefalea, pero es muy ligera. Realmente son los síntomas secundarios que se presentan. Los dos son muy tolerados por el ser humano. De medicamentos también. ¿Qué medicamento de los 3 que se han mencionado para esta parasitosis ha dejado de emplearse en algunos países aquí del área y por qué? Sí, miren, estos son cuestiones políticas de cada país. Les comentaba, en México el tiabendazol y hay algunos otros países donde el tiabendazol se ha dejado de usar. En Honduras desconozco, ustedes son los que me van a decir realmente cuál es el que, si realmente tienen estos antiparasitarios, pero hasta donde yo sé, tanto el albendazol como el mebendazol se emplean ampliamente. El que más se ha restringido es el pamato de pirantel, porque sí tiene más reacciones secundarias, ¿sí? Pero tanto albendazol como mebendazol se han utilizado. Yo que sepa, no hay alguna restricción hasta el momento. Doctor, y se ha visto bastante también infección de Ancylostoma caninum por el convivir con las mascotas. No, afortunadamente no. Los reportes que se han presentado meramente son accidentales. Prácticamente son personas que viven en zonas donde hay boscosas, en donde no hay tanta urbanización. Entonces, sí son rurales, pero quizá son zonas en donde no haya tanta gente, donde se ha presentado. Ahora, en cuanto a la convivencia con las mascotas, pues normalmente las mascotas que son de una persona, normalmente no andan en lugares pues menos atendidos. Entonces, no se ha visto muchos reportes de perros que estén parasitados. Se encuentran más otros, como es Toxocara, por ejemplo, ¿no? Como, sí, sí. Pero no, de Ancylostoma caninum, afortunadamente, no, son contados los casos. De hecho, cuando hay un caso, se reporta en la literatura por eso, y llama la atención. Sí. Bien, pues yo creo que vamos a solamente a decir, ¿verdad? Que ha sido una charla espectacular, una charla magistral. Hemos aprendido muchísimo y entonces vamos a despedirnos definitivamente, doctor. Esperamos que esta no sea solo la primera vez, ¿verdad? Y la última. Ojalá que podamos tenerlo en nuevas exposiciones, en nuevo tiempo con nosotros, ¿sí? Nuevamente, así como platicábamos la vez pasada, aprovechando que nos une la tecnología, ¿verdad? Y que no podemos, pues, perder esa experiencia, ¿verdad? Esa historia que nos contó fue excelente, la historia, conocer a mí me gusta mucho la historia de lo que es microbiología y parasitología. Entonces, quiero agradecer, queremos de parte de la Universidad Católica, ¿verdad? Agradecer a McGraw-Hill por este evento, también coordinado Angélica Rodríguez y Mauricio. Está acompañándonos también el doctor Víctor López, ya lo miré por ahí, ¿verdad? Y a todos los decanos, docentes, directores de nuestra universidad y a todos nuestros invitados. La licenciada Berta también está ahí acompañándonos, ¿verdad? Como representante de McGraw-Hill. Y doctor Marco Becerril, queremos realmente darle las gracias y nos hemos sentido realmente honrados por su presentación, ¿verdad? Por su magistral presentación. Y nosotros pues quedamos en deuda de seguir pues, ¿verdad? Con McGraw-Hill porque definitivamente nos han apoyado muchísimo en cuanto a la academia, no solo en parasitología, sino en la mayoría de las clases que cursan los alumnos en esta universidad. Queremos agradecer también a todos los
estudiantes que se hicieron presentes, porque esto era para ustedes y por ustedes, ¿verdad? Agradecer también que aunque teníamos cupo lleno, ellos buscaron las herramientas de cómo compartirse la presentación, ¿verdad? Porque querían, aunque yo les puse ahí que lo podían ver grabado, ellos querían estar en este momento. Entonces, eso nos motiva pues a continuar en este tipo de actividad académica. Entonces, le damos muchísimas gracias, ¿verdad? Quedamos pendientes, me imagino, licenciado Reyes, Mauricio, si en algún otro momento nos puede apoyar con otros autores de otros libros. Muchas gracias, doctora Ana Casula. Si me permiten, disculpe, licenciado Mauricio, muchas gracias por invitarme. Al contrario, yo me siento, pues es un honor para mí, me siento complacido realmente el tratar de ver cuántos estudiantes, veo que hay casi 500 asistentes y para mí es un orgullo estar hablando con ustedes. Muchas gracias, doctora Casula, y claro que sí, con todo gusto puedo nuevamente estar con ustedes en cualquier otro momento. Quedo a sus órdenes. Gracias, licenciado Mauricio Reyes, gracias, doctor Víctor, gracias a todos los que están presentes, los que me invitaron. Muchas gracias. Doctor Becerril, solo para comentarle, llegamos al punto máximo de los invitados. Hubieron personas que se quedaron fuera. Zoom nos permite solo 500, más los panelistas que éramos 13. Llegamos a 513 y todavía teníamos gente que no pudo entrar. Así que vamos a compartir con ellos la grabación. Yo quiero agradecer toda la organización por parte de la doctora Casulá, la doctora Enríquez, y por todo realmente la doctora Lali en San Pedro Sula, y gracias también por todo el esfuerzo que la universidad puso para que esto realmente fuera un éxito. Gracias a usted por su tiempo y espacio, y no me queda más que agradecer a todos los que participamos, hicimos esto posible. Jóvenes también que siguen conectados, gracias por realmente aprovechar estos espacios de crecimiento. Estamos en la era del conocimiento y ahora estamos aprovechando la tecnología para compartirlo. Así que gracias a todos por hacer esto posible. Gracias, doctor Becerril. La Universidad Católica se ha sentido agradada por su colaboración a la academia. Lo único que no me gusta de la virtualidad es que no tenemos la oportunidad de estrechar físicamente esas manos y poder entregarle a usted ese diploma tan merecido de reconocimiento de parte de la Universidad Católica. Sin embargo, se lo haremos llegar electrónico, ¿verdad? Desafortunadamente, pero muchísimas gracias, doctor, por haber aceptado esta invitación, por haber participado con nosotros, con nuestros estudiantes. El ingeniero Alan, muchísimas gracias por habernos permitido el espacio dentro de la universidad en el campus Sagrado Corazón de Jesús. Gracias, compañeros. Mauricio, McGraw-Hill, muchísimas gracias por seguir acompañando la Academia de la Universidad Católica. Buenas noches. Buenas noches a todos, que estén bien. Gracias. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias, buenas noches. Hasta luego y buenas noches. Buenas noches.